El tema que a nosotros nos ha tocado exponer es acerca de las clases de obligaciones, pero para ello les voy a hablar un poco acerca de la introducción y en qué consiste la obligación. Entonces, la obligación proviene del término obligatio, cuya derivada es de obligare, y cuyos vínculos se dividen en ob, que significa alrededor, y ligare, que significa aquel ligamiento o atadura. Es este segundo concepto acerca del ligamiento o atadura, lo cual prácticamente va a definir todo lo que significa obligación. ¿Por qué? Porque la obligación es aquella atadura, aquel ligamento en el que el deudor, que va a ser el sujeto pasivo, tiene para con el acreedor, que va a ser el sujeto activo. Entonces, es dicha relación la cual se va a basar en aquel cumplimiento acerca de una prestación que el deudor tiene hacia su acreedor. Es por ello que existen 4 elementos para la obligación, los cuales están los sujetos que ya mencionamos. Está el acreedor y está el deudor. También está el objeto que es aquel contenido de dicha prestación. Se divide en un dare, facere o en un praestare. Y también está el vínculo jurídico, que es aquel nexo, aquella relación mediante la cual se va a basar. Y por último tenemos a la causa, que es aquel elemento esencial de dicha obligación. Entonces, la obligación va a ser aquella relación jurídica en virtud de la cual una persona, que va a ser el deudor, tiene el deber de cumplir la prestación con valor patrimonial a favor de la otra persona, que va a ser el acreedor, que tiene a su vez un interés tutelable, aunque este no necesariamente tiene que ser patrimonial, sino que el interés va a ser de obtener en aquella prestación o mediante la ejecución forzada el específico bien que le es debido. Les voy a hablar un poco acerca de la clasificación de las obligaciones. Entonces, la clasificación de las obligaciones por la naturaleza del vínculo se va a clasificar en las civiles y las naturales. Las civiles son aquellas que confieren acción para exigir el cumplimiento en juicio. Está tipificado en el artículo 515 del Código Civil. Y las naturales son aquellas que están fundamentadas solo por el derecho natural y en la equidad, que son ejecutables, pero una vez cumplidas el pago de la razón de una de ellas no va a ser repetible. Luego tenemos por el tiempo del cumplimiento de la prestación. Se va a clasificar en ejecución inmediata y diferida. La ejecución va a ser diferida cuando la obligación se encuentra postergada en cuanto a su exigibilidad por un plazo inicial pendiente o en cuanto a su existencia por una acción o condición suspensiva pendiente, y va a ser inmediata cuando sus efectos no se encuentran postergados por alguna de dichas modalidades. De ejecución única y permanente son de ejecución única o instantánea, como se les conoce también cuando el cumplimiento es efectivizado una sola vez. Y de ejecución permanente o duración es cuando se prolonga. Estas últimas van a comprender la ejecución continuada, o sea, aquella que va a ser reiterada en el tiempo, sin alguna solución, y las periódicas cuando hay un tracto sucesivo, en las cuales el cumplimiento va efectivizando de una manera salteada. Está tipificada en el artículo 2070 del Código Civil. De acuerdo a las modalidades, se va a clasificar en puras, que es cuando no están sujetas a ninguna modalidad. El Código Civil define a la obligación como pura cuando su cumplimiento depende de una condición alguna. Esto está tipificado en el artículo 527 del Código Civil. Por ejemplo, hay otras modalidades que están ignoradas en dicha definición y que cuando existen van a convertir la obligación en modal. Es modales cuando están sujetas a una modalidad que puede ser la condición, el plazo o el cargo. Por ejemplo, la condición es cuando existe el acaecimiento de un hecho futuro o incierto. Es a plazo cuando existe una obligación supeditada al acaecimiento de un futuro y cierto. Y es con cargo modo cuando el adquiriente de un derecho se le impone una obligación ya sea accesoria y excepcional.
por cuanto ellos no son privativas de la obligación, sino que corresponde a cualquier acto jurídico que deberían haber sido legisladas en parte general a los actos. Aquella relación con los actos se basa en las modalidades que van a ser elementos accidentales de los actos jurídicos. Hay modalidades, por ejemplo, de obligación condicional, a plazo, de hipoteca condicional, de usufructo modal, entre otros. Y de acuerdo a la prestación se va a clasificar de acuerdo con el modo de obrar, ya sea en positivas o en negativas, según que la prestación debida consiste ya sea en una acción o en una omisión. Luego está de acuerdo a la naturaleza, que se va a dividir en una obligación de dar, hacer y no hacer. Una obligación de dar significa, tal cual su nombre lo dice, entregar una cosa, tipificada en el artículo 574. Luego está la de hacer, por ejemplo, esta va a consistir en la realización de una actividad. Por ejemplo, yo le mando a un pintor que me dibuje un cuadro. Este tiene el deber de cumplir mi pedido, porque por algo lo estoy contratando. Distinto sería el ejemplo si estamos en aquella clase que es la de no hacer. Luego está de acuerdo también a la complejidad, que se va a clasificar en obligaciones ya sea simple o de prestación singular, ya sea una prestación, y compuestas o de prestación plural, tal cual su nombre lo dice, varias prestaciones. Estas se dividen en conjuntivas y en disyuntivas. Son conjuntivas cuando el objeto de la obligación contiene dos o más prestaciones, todas las cuales deben ser cumplidas de acuerdo por el deudor, y disyuntivas cuando el objeto de la obligación abarca varias prestaciones y el deudor cumple entregando una de ellas. Comprende ya sea en obligación alternativa y facultativa. Alternativas son aquellas donde se debe varias prestaciones independientes y distintivas entre sí, y cumple realizando una de ellas de acuerdo al artículo 635 del Código Civil. También están las facultativas si el deudor debe una única prestación denominada la principal, pero tiene la facultad de sustituirla por otra denominada accesoria. De acuerdo con la determinación, las obligaciones de dar son clasificadas de dar cosas ciertas y de dar cosas inciertas, y dentro de esto está el género de dar cantidades de cosas y de dar dinero. De dar cosas ciertas son aquellas en las que el objeto desde el mismo nacimiento de la obligación, y de dar cosas inciertas, no fungibles o de género, son las que versan sobre los objetos no individualizados que se definen por el género a que pertenecen o de caracteres diferenciales dentro del mismo género, los cuales determinan que el individuo no pueda ser sustituido por otro. De dar cantidades de cosas son las obligaciones de dar cosas inciertas fungibles, que las unas pueden ser sustituidas por otras, artículo 2324, con tal de que conste su número, su peso, medida y que sea condicionada de acuerdo a su especie y cantidad. De dar dinero constituye una especie de obligación de dar cantidades de cosas, y son las que tienen por objeto de dinero cuya especie y cantidad se va a encontrar denominada de acuerdo al nacimiento de la obligación. Está la deuda de valor, que es aquella cuyo objeto consiste en un valor absoluto que a posteriori, o sea después, será evaluado en dinero. De dar de acuerdo con la índole del contenido, las obligaciones pueden ser de medios o de resultados. De acuerdo a los medios, el deudor promete su actividad mediante el cual es obtenido el resultado esperado por el acreedor, aunque ese no lo haya pedido, no lo haya exigido. También está de acuerdo a la obligación de resultado, que es que el deudor promete un objetivo determinado. Tenemos también aquella por el sujeto. Aquella que se basa en el sujeto es aquella obligación que puede ser clasificada de acuerdo al sujeto simple o singular y de acuerdo a un sujeto compuesto o plural, las cuales son subdivididas en las pluralidades subjetivas disyuntiva y la pluralidad subjetiva conjuntiva. La pluralidad disyuntiva, en esas obligaciones existe una falsa pluralidad por cuanto la elección de uno de los sujetos activos o pasivos excluye a los no elegidos. De una pluralidad conjunta estamos de acuerdo en aquella concurrencia de deudores y o de acreedores.
Las obligaciones conjuntas, teniendo en cuenta la índole de prestación, pueden ser divisibles e indivisibles, y teniendo en cuenta la virtualidad del vínculo, pueden ser simplemente mancomunadas y solidarias. La obligación civil es un tipo de obligación que tiene la virtud de conferir una acción, de exigir su cumplimiento, ya sea, por ejemplo, se opone a una obligación natural, que es aquella que no confiere un derecho de cumplir algo porque necesariamente me lo están obligando, sino que es natural, o sea, si es que la cumplo o no, no hay ninguna ficción legal que me pueda prohibir a mí a no cumplirla. Entonces, esto va a autorizar a retener lo que se ha pagado o lo que se ha dejado a cambio de ella. El, la, la ubicación del derecho de acuerdo a las obligaciones está, por ejemplo, dentro de las obligaciones, empezamos por señalar qué es el derecho. Entonces, el derecho se sabe que es el conjunto de normas que va a regular las relaciones que surgen entre las personas a fin de lograr aquella paz social y justicia, que va a ser el conjunto de normas que va a establecer las reglas de conducta que deben ser cumplidas por los sujetos. ¿Esto qué relación tiene con lo que significan las obligaciones? Pues simplemente el hecho de que si yo no cumplo algo que me han prestado, por ejemplo, una cantidad de dinero, y yo no cumplo con esto, muy bien sabemos que no hay prisión por deudas, pero el hecho de no cumplir podemos realizar algún tipo de actividad legal o algún tipo de control legal para que esto nos pueda cumplir. Ya, con respecto a las obligaciones de hacer, son obligaciones positivas que consisten en la realización de servicios, prestaciones de trabajo manual o intelectual en favor del acreedor. Surgen principalmente de los contratos de locación de servicios, contratos de trabajo, sociedad, mandato. Se cumplen realizando el deudor la prestación del modo o manera como fue la intención de las partes y en tiempo adecuado. Oportunamente interesa en estas obligaciones la eficacia, la perfección y la oportunidad del servicio. En cuanto a su oportunidad, puede o no haberse fijado plazo para la iniciación o la conclusión del servicio. El plazo puede ser expreso o tácito. Cuando resulta de las circunstancias, a falta de plazo, este puede ser señalado por el juez. Si la obligación se cumple tardíamente, se configura la mora respondiendo el deudor por la oportunidad del servicio. En cuanto a su oportunidad, puede o no haberse fijado plazo para la iniciación o la conclusión del servicio. El plazo puede ser expreso o tácito. Cuando resulta de las circunstancias, a falta de plazo, este puede ser señalado por el juez. Si la obligación se cumple tardíamente, se configura la mora respondiendo el deudor por los